claves sobre lo que parecía que no tenía que ver con el hecho de la lectura. Y esto, por cierto, dio lugar a muchos trabajos que luego explicaré dentro de la teoría psicolingüística. ¿Voy muy deprisa? ¿Está bien? Bueno. Como lo que les decía era que yo en este momento me estaba ocupando sobre el cuándo enseñar a leer, evidentemente la conclusión que sacamos de lo anterior es, desde luego, la madurez de un niño no va a consistir en las tareas que decía la llamada teoría perceptivista. Entonces, lo podremos madurar, pero en otras cosas. Esa sería la conclusión. Pero como yo la pregunta que me hago es ¿cuándo? Hemos de nombrar, solo voy a poner aquí los grandes nombres, luego se puede explicar un poco más, mañana o cuando ustedes quieran. En estudios experimentales en distintos países y con distintas lenguas, con las mismas escrituras, eso sí, se vio que era falsa la idea de que hasta los 6 años no se podría enseñar a leer. Los trabajos de Cohen y Donman, quizá los conozcan ustedes, Donman en sueco y Cohen en francés, mostraron que a los niños se les podía enseñar a leer a los 3 años. Lo cual no quiere decir que haya que enseñar a los niños a los 3 años, porque puede haber otras prioridades. Lo que quiero mostrar es que esa edad tan estereotipada de los 6 años tiene mucho más que ver con aspectos de tipo social y de tipo de organización escolar, etcétera, que con problemas psicológicos. Cuando un niño tiene motivación, un buen contexto, un lenguaje oral bastante bueno, puede aprender a leer muy pronto y ahí en esos 2 libros, los tienen en la bibliografía, muestran trabajos y trabajos en los que se ve claramente que es una falacia eso de que no se puede enseñar a leer hasta los 6 años. Los trabajos de Denver, en Colorado, y los de Bereiter y Engelman muestran algo parecido, y además con otro, digamos, plus, y es que todos esos trabajos lo que quisieron mostrar, más aún que el hecho de que se podía aprender a leer pronto, es las buenas consecuencias que tenía en el nivel cognitivo y cultural de los niños un aprendizaje relativamente temprano de la lengua. Por tanto, desde el punto de vista de trabajos de tipo experimental, la idea es que esto es una cuestión que cada profesor tiene que valorar y no podemos caer en el estándar de los 6 ni de los 7, etc. Y que esto va a tener mucho que ver, desde luego, con cuestiones culturales y sociofamiliares adecuadas, etc. Como no quería que solo basarme en trabajos de tipo experimental, les traigo también a colación un autor que, como ustedes conocerán, Vygotsky, era un fiel defensor de la idea de un aprendizaje temprano de la lectura. Y las razones que daba este autor no tienen que ver con los trabajos experimentales. Lo traigo justamente para complementar cómo desde una perspectiva sociocultural completamente distinta a los trabajos muy cognitivos, muy experimentales, pues llegaba a la misma conclusión. Lo que sí les pongo aquí es digamos, qué razones da Vygotsky para, digamos, defender esa idea de un aprendizaje temprano de la lectura. Bueno, el autor entiende que hay una relación entre el lenguaje escrito y las funciones superiores del hombre y lo basa en distintos aspectos. Claro, tenemos tan poca obra de Vygotsky que es penoso. Lo que pasa es que lo que tiene se puede exprimir tan bien, y para mí estas ideas me parece que tienen mucho detrás y que son importantes considerarlas. Bien, la primera idea de Vygotsky es que los lenguajes en general son herramientas culturales
del ser humano y en particular la escritura es una herramienta cultural inventada que ni siquiera es natural y eso implica un proceso de elaboración cognitiva importante. Eso así en términos generales. Pero luego va especificando y dice, es que el texto escrito tiene finalidades muy complejas, mucho más complejas que el lenguaje oral. ¿Por qué? Porque cuando nos comunicamos con un texto escrito, estamos comunicándonos en un espacio y en un tiempo diferente. Eso es una complejidad que no tiene el lenguaje oral. ¿Por qué? Porque en esa finalidad espacial y temporal, no presencial, no inmediata, ¿qué ocurre? Pues ocurre que nosotros trabajamos con un contexto que vamos creando nosotros, o sea, un contexto lingüístico que vamos creando nosotros, cosa que no ocurre en el lenguaje oral. En el lenguaje oral lo normal es que el contexto lo vamos creando en el proceso dialógico, en el proceso de la conversación, ¿o no? Nosotros normalmente cuando estamos manteniendo una conversación, lo que el hablante, nuestra pareja comunicativa nos dice, eso nos crea la motivación para nuestra propia intervención y así se va creando un proceso interactivo que va generando el texto, digamos. Bien, lo que nos dice Vygotsky es que en el lenguaje escrito ese contexto lo tenemos que crear nosotros. Y por eso, bueno, esto lo refiere aún más que a la lectura, a la escritura, en el sentido de cuando nosotros elaboramos un texto, es un proceso complejo, lo que él llama un borrador mental, en el que nosotros tenemos que organizar la situación. Es decir, en el que nosotros tenemos que crear el contexto, en el que nosotros tenemos que hacer una serie de operaciones que son distintas a las del lenguaje oral. ¿Esto qué significa? Significa que hacemos procesos, según él, procesos más complejos de pensamiento. Tenemos que pensar cómo construimos un texto para que una persona que no está presencialmente ni en el tiempo ni en el espacio nos pueda comprender. Esto también lo dice Brunner, lo dice Belz, lo dicen otros muchos autores. Yo he traído aquí más o menos las palabras de Vygotsky porque me parece que es el primero que desarrolló estos argumentos. Por otro lado, él entiende que el lenguaje oral es un simbolismo de primer grado, pero el lenguaje escrito es un simbolismo de segundo grado, porque representa al lenguaje oral. Esto lo voy a decir ahora sí, a lo mejor la profesora Dorotea Lieberman me dice, cuidado. Sí, pero en principio yo voy a defender la idea de que el lenguaje escrito representa el lenguaje oral, con matices que luego veremos porque tiene sus propias claves. Entonces, lo que nos dice Vygotsky es, al ser un simbolismo de segundo grado, el proceso que hacemos es más complejo también, porque nosotros con el lenguaje oral representamos directamente a las cosas. Yo digo mesa, quiero representar esto, pero cuando escribo mesa hay un paso por el lenguaje oral, porque yo con la escritura, por lo menos con nuestra escritura fonográfica, no representamos directamente a las cosas, sino que representamos al lenguaje oral. Lo cual es otro plus de complejidad que argumenta Vygotsky, que hace que estos procesos generen, a su vez, procesos de conocimiento superiores. Y por último, nos dice Vygotsky, es que para el lenguaje escrito hay que tener un grado de consciencia del propio código y del propio lenguaje, es decir, necesitamos análisis metalingüísticos que no necesitamos cuando hablamos. Nadie necesita saber que existen los fonemas cuando habla. Solo cuando aprendemos a leer o a escribir en un sistema alfabético tenemos que tomar conciencia de estas unidades. Por tanto, tenemos que hacer procesos metalingüísticos de reflexión sobre el propio lenguaje innecesarios en el lenguaje oral. Bien, pues todos estos procesos son los que nos argumenta Vygotsky que hacen del lenguaje escrito un elemento fundamental en la configuración del propio pensamiento y en ese sentido
su idea es cuanto antes el niño pueda acceder a este complejo sistema, estos procesos se elaborarán de una manera más prematura o configurarán antes esos procesos. Bien, yo no sé si son muy convincentes estos argumentos. Yo lo que quisiera que sacáramos como conclusión, ya medio lo he ido diciendo, es que a mí estos argumentos me parecen importantes, digamos que son convincentes, pero debemos utilizarlos como tantas cosas con nuestra propia, digamos, interpretación. Yo no puedo decir ahora, contra la teoría perceptivista, todos los niños tienen que aprender a leer a los 4 años, porque decía Vygotsky que esto era muy importante, o porque ha dicho Cohen o Doman que sus niños podían aprender a leer a esta edad. Yo lo que he querido decir es que aprender la lengua escrita es un instrumento cultural importantísimo. Me he referido solo a procesos de pensamiento, pero podía haberme referido al acceso a cosas que tenemos cuando dominamos la lengua escrita, a información, hasta la diversión, ¿no? Yo siempre recuerdo, unos amigos tenían 3 niños muy correlativos y el mayor leía todas las noches, se acostaba allí con su cuento y el pequeño lloraba y todo, porque en su colegio enseñaban a leer muy tarde y entonces él le daba rabia que sus hermanos pudieran acceder a los cuentos y él tenía que ser dependiente de sus padres. Quiero decir que tiene ventajas y beneficios importantes, pero que todo esto nosotros lo tenemos que cribar en nuestro propio contexto, en nuestras situaciones, etc. Vamos a abordar ahora cómo enseñar la lengua escrita. Quizá no esté de más decir, si lo ven un poco impertinente me lo dicen, las grandes diferencias que hay entre los sistemas de escritura, y quizá no esté de más que nos centremos en qué características tiene nuestro propio sistema de escritura. Esto lo digo porque en ocasiones en algunos textos hemos leído cosas como ¿por qué vamos a hacer análisis fonológico? Pues los chinos no lo hacen y allí no hay disléxicos. No. Allí hay otros problemas que son de otro calado, como por ejemplo el poco nivel lector que tienen, dada la dificultad de su propio sistema. Allí tienen otro problema distinto. No tienen que hacer análisis fonológico, pero aprender cada signo prácticamente de una manera como un dibujo, pues es muy complicado. Y se tiene luego pues un bagaje relativamente pequeño de esto. Bien, los sistemas pictográficos son los pictogramas típicos de los jeroglíficos, etc. Esto es una representación que no tiene simbolismo prácticamente. Los logográficos son los sistemas como el chino, incluso como el chino actual, aunque el chino actual tiene luego, digamos, marcadores también fonográficos, pero en su esencia es un sistema en el que cada signo representa un concepto, una frase o simplemente una palabra. ¿Qué ocurre en un momento dado? Ocurre en un momento, yo creo que no me voy a extender en cómo ocurrió esto, si quieren, si les interesa mañana lo podemos explicar, cómo se pasa de los sistemas logográficos a fonográficos en un proceso en el que lo que hacemos no es representar ya las cosas con un signo, con un logograma en este caso, sino que lo que hacemos es representar los sonidos de la lengua. En este proceso hay muchos pasos que yo he simplificado aquí, porque hay sistemas que son simplemente silábicos, una fortuna para ellos, como es el sistema japonés, por ejemplo.
Pero no se quedó ahí la evolución. Bueno, ya saben también que en esto hay distintas teorías. Hay los evolucionistas que dicen que todas las escrituras pasaron así, de pictográficas a logográficas, luego a fonográficas, luego a silábicas y luego a fonológicas. Otros dicen que no, que dependen de las singularidades de cada lengua, etc. Pero en cualquier caso, para mí este paso es el fundamental porque significa que nosotros todo lo que podemos decir lo podemos representar con la escritura. Es decir, que cuando dominamos un sistema es muy simple luego representar toda la lengua oral. Decía que por fortuna lo silábico porque nuestras intuiciones segmentales respecto de la lengua no pasan nunca de ser silábicas. Es decir, ¿a quién le hace falta? Es imposible prácticamente que uno pueda segmentar intuitivamente la cadena hablada en fonos. No puedo escribir aquí, pero imaginémonos que yo pongo P, bueno, lo tendría que poner así, P y E, y digo, voy a quitar la E. No sé si me... ¿Quién puede decir eso? Una oclusiva no la puede decir nadie. Eso, claro, hace muy dificultoso el hecho de que tengamos que hacer operaciones que parecen que son contranaturales. Esto no ocurre con las sílabas, donde evidentemente yo sí puedo segmentar la lengua. Por eso digo que es una fortuna en ese sentido. Ahora bien, nuestro sistema, sin embargo, es el más productivo, porque una vez lo dominamos, con 20 y tantos signos podemos absolutamente representar todo. Un silabario siempre tendrá que tener por lo menos 100. Si calculamos las combinaciones posibles de todas nuestras sílabas, pues nos saldrían 300 como mínimo, o 500. Esto depende mucho de las lenguas. Y por último, decir que esas representaciones fonológicas de nuestro sistema de escritura, y vuelvo a decir lo de antes, que luego tenemos que matizar, porque el sistema de escritura es mucho más que una representación fonológica, pues en algunos casos son bastante transparentes. Nuestro sistema es bastante transparente, ya analizaremos luego un poquito esto, pero luego hay sistemas fonológicos que son muy opacos, como pasa con el inglés. O sea, imagínense la palabra paz en inglés, cómo se escribe y cómo se pronuncia, por decir una. Se escribe pace y se dice pace. ¿Cómo se puede enseñar ahí fonología? Pero claro, nosotros nos vamos a centrar en nuestros problemas. Fíjense que a pesar de ser sistemas fonográficos y a pesar de tener el mismo alfabeto, no son los mismos problemas los que van a tener. Bien, entonces nosotros, como le decía ayer tanto a Sara y ellas se rieron conmigo, como a Milce, nosotros tenemos lo que tenemos. Tenemos un sistema fonológico bastante transparente, con lo cual tenemos bastante suerte. Bien, entonces la lengua escrita, el sistema de escritura nuestro, es esto que hemos dicho, pero es más. Porque la lengua escrita es también un sistema de comunicación, como es la lengua oral. Y eso no lo podemos perder de vista, también cuando enseñamos a leer. Ese sistema de comunicación tiene unas funciones que son distintas de las del lenguaje oral, y ese es un frente que tenemos que tener ahí bien presente. Pero no me negarán que es un sistema de representación del lenguaje oral, ya lo hemos dicho, bastante transparente, con algunas peculiaridades, y yo entiendo que hay que trabajar esa peculiaridad, que es en qué sentido representa la lengua escrita, nuestra lengua escrita, al lenguaje oral. Yo entiendo que hay una representación fonológica y hay una representación ortográfica. La suma de esas dos cuestiones es para mí la clave de enseñar el código, de enseñar el sistema también, no solo el código, sino en general el sistema. Y esta es la otra clave que no podemos perder de vista. Para mí, si esto es así,
No sé si ustedes estarían de acuerdo con ese punto de vista. Fíjense que enseñar la lengua escrita tendría al menos 4 dimensiones claras. Por un lado, se trataría de que el niño captara, no de una manera consciente, sino que llegáramos a que él viera, que él tuviera una vivencia de qué representa el lenguaje oral, el lenguaje escrito, la lengua escrita, quiero decir. Esto de la lengua y el lenguaje yo siempre digo lengua escrita, me parece que la lengua, nuestro sistema es una lengua escrita, porque el lenguaje, digamos, es la capacidad que tenemos como ser humanos de comunicarnos, pero como en inglés se dice de la misma manera, hay veces que en los textos se utiliza indistintamente y esto crea cierta confusión. Si me equivoco, yo quiero decir lengua escrita, procuraré no equivocarme. Por tanto, que el niño entienda que la lengua escrita es un sistema de representación, que le hagamos captar qué funciones tiene ser lector, para qué le va a servir ser lector, qué significa ser lector. Pero yo creo que hay que enseñarles el código. Yo he puesto ahí a aprender el código, pero casi que tenía que haber puesto enseñar el código. Bueno, si ellos lo descubren, pues muy bien, pero hay muchos niños que no lo descubren, que hay que enseñarles el código. Y yo creo que este aspecto no hay que dejarlo de trabajar desde el primer momento, la comprensión, porque al final es esto lo que queremos conseguir. ¿Esto lo podemos hacer desde el primer momento? Claro que sí. Lo haremos basándonos sobre todo en el procedimiento oral, pero es una manera de acostumbrar al niño a que todo texto debe ser comprendido desde el primer momento. Por tanto, mi planteamiento es, hagamos esto. Esto, ¿quién lo defiende? ¿Desde qué teoría se defiende? No sé cómo voy de tiempo, ¿voy bien? Bien, ya les he dicho antes que yo iba a tratar sobre el conocimiento teórico, sobre todo, que dejaba los otros frentes de construcción del conocimiento del profesor. Y todo este conjunto de cuestiones, curiosamente, no hay ni una sola teoría global que los estudie. Distintas teorías se han ocupado o se han centrado en alguno de estos aspectos y por la razón probablemente de su propio carácter, de la propia teoría o de la faceta que les ha tocado ver, pues se han ocupado de una cosa. Hay teorías que solo se han ocupado de ver qué problemas hay en el aprendizaje del código y hay otras teorías que solo se han ocupado de trabajar el aspecto funcional. Seguramente que ustedes ya me están cantando por dónde voy. Sin embargo, creo que todas las teorías tienen algo que decir, bueno, las grandes teorías, el constructivismo y la psicolingüística, para ir entrando en materia. Ninguna de las dos grandes líneas creo que es capaz de explicar todos estos elementos que entiendo que son necesarios para una buena enseñanza de la lengua escrita. Lo primero, si vuelvo atrás, me voy a ocupar de esto, del sistema de representación. ¿Cómo trabajaríamos nosotros en el aula? ¿Cómo haríamos para lograr que el niño tenga una idea de qué representa la lengua oral, la lengua escrita, perdón? Esto es lo que nos dice Vygotsky, que para mí es el autor que mejor ha explicado este asunto. Él entiende que nosotros tenemos distintos niveles o distintos sistemas simbólicos para representar la realidad. Según él, unos son primarios y otros son secundarios. Él entiende que los sistemas simbólicos primarios serían el gesto, el dibujo y el lenguaje oral. ¿Por qué? Porque representan directamente la realidad. Mientras que las escrituras serían, en nuestro caso, las escrituras fonográficas serían un segundo sistema de señales porque, como hemos dicho antes, representan al lenguaje oral. Bien, la idea que nos propone
Vygotsky es muy simple, por lo menos de comprender. Yo creo que de hacer también. Empecemos por los sistemas simbólicos más primarios y hagamos una transición desde el más primario, que es el gesto, a través del juego simbólico, a través del dibujo, que es otro sistema de representación primario, a través del lenguaje oral y a través de la lengua escrita. Es decir, que según él, cuando estamos haciendo esas cosas, estamos ya trabajando esa parte de la lengua escrita, que es mostrar al niño los sistemas de representación. Lo que pasa es que él a esto le da una idea intencional, porque evidentemente yo creo que no hay aula de educación infantil donde no se haga juego simbólico, donde no se dibuje, donde no se trabaje el lenguaje oral. Bien, la idea es que además esto va a tener una finalidad importante y debemos quizá guiarla un poco hacia la lengua escrita. Con este esquema, que es relativamente simple, nos diría Vygotsky, estamos mostrando al niño que con la lengua escrita representamos la realidad a través del lenguaje oral. Por tanto, tendríamos relleno este asunto. Vamos a ver el aspecto funcional. El aspecto funcional lo han trabajado muy bien dos grandes teorías, las teorías, digamos, naturalistas y sobre todo el lenguaje integral. El lenguaje integral de Goodman, ustedes lo trabajan aquí, lo conocen. Bien, solamente como recuerdo, digamos que estas son las ideas de Goodman sobre cómo se tiene que trabajar la lengua escrita, como la lengua oral. Porque parte de la idea de que la lengua oral y la lengua escrita son lo mismo. Esto lo diría Goodman, no lo digo yo. Por tanto, aprender la lengua escrita es un proceso tan natural como aprender la lengua oral. ¿Eso qué significaría? Pues que si yo he aprendido hablando en contextos donde se habla, donde yo escucho, donde yo interactúo lingüísticamente, pues ¿qué tendré que hacer para que desde esta perspectiva un niño aprenda a leer? Crear contextos ricos en materiales escritos, crear contextos letrados ricos y el niño de forma natural se apropiará del sistema de escritura. Esta sería la idea básicamente de Goodman. Y en todo esto en relación con el lenguaje oral, por supuesto. Este autor es muy militante en la idea de no hacer tareas de decodificación ni de análisis metalingüístico. Esto para ellos es un absurdo y una aberración, puesto que como no lo hacemos para el lenguaje oral, ¿por qué lo vamos a hacer para el lenguaje escrito? Y entonces la idea es esto, una inmersión importante en materiales escritos y luego la idea de, sobre todo, que los niños vean las finalidades de la escritura. Asunto realmente importante, como ya he subrayado antes. Es decir, que les mostremos qué van a poder hacer cuando aprenden a leer. Van a poder escribir una nota a sus amigos, van a poder escribir la carta de los Reyes Magos, van a poder escribir en el correo electrónico a su abuelo, van a poder leer